¿Qué opinas? ¿Cómo es lo que está pasando lastimosamente hoy en el Catatumbo y lo que ha pasado también a lo largo de décadas en el país? Bueno, Felipe, primero muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio y yo hoy tengo una enorme angustia porque creo que lo que está pasando en el Catatumbo es muy probable que se empiece a replicar en distintos departamentos del país. Hoy lo que hay es una disputa entre estructuras criminales por el control territorial. Hace ya varios meses, Salud Hernández había estado en la zona entrevistando a unos guerrilleros de la FARC y ellos ya habían advertido que probablemente se iba a venir esta confrontación. Yo creo que es el resultado obvio de la fallida política de Gustavo Petro. Primero, de no tener una política seria de combate al narcotráfico. Hoy Colombia está inundado en coca y una de las zonas más cocaleras es justamente Catatumbo. Siempre hemos dicho que el narcotráfico es el combustible que alimenta las estructuras criminales. Entonces, ese es un elemento muy poderoso. El segundo es que con el cuento de la paz total y los ceses bilaterales, que en realidad fueron solo ceses por parte de la fuerza pública, pues se ha ido dando una reorganización y fortalecimiento de las estructuras criminales que cada vez tienen mayor control del territorio. Entonces, hoy tenemos decenas de muertos, 5.000 desplazados, una situación sumamente delicada desde el punto de vista humanitario, pero yo creo que lo más doloroso es que la situación que se está presentando allí es una situación que también se vive de cierta manera y se puede profundizar en Arauca, en el Cauca, en muchos departamentos de Colombia, como resultado de la política de Petro. Y aquí hay otro gran responsable, sin duda, que es Maduro, porque Venezuela pasó de ser santuario a ser retaguardia estratégica para la FARC, el ELN y otras estructuras criminales. Lo cierto es que el régimen ha permitido que las estructuras criminales se fortalezcan y operen desde territorio venezolano. Entonces yo creo que hoy Petro, su gobierno, Maduro son los grandes responsables de la tragedia en el Catatumbo y lo más grave es que siento que el Catatumbo es la punta del iceberg y que esta es una dolorosa situación que se va a dar o ya se está dando de cierta manera en otros departamentos de Colombia. Senadora, si el 2026 usted fuera presidenta de Colombia, ¿qué haría usted en su primera semana frente al tema de Norte de Santander, el departamento de Arauca, el departamento del Cauca, todos estos departamentos que son hoy zona roja y que lastimosamente en este gobierno y en el gobierno pasado se han ido fortaleciendo, porque no es una mentira? ¿Qué haría usted, así como todos los que están conectados, qué haría? Yo creo que va a venir un tema muy complejo para la recuperación del control del territorio por parte del Estado. Ahí se van a tener que hacer algunas políticas de choque porque hoy, si vamos a ver, hoy nosotros no contamos con las capacidades ni con la fuerza pública para hacer intervención. Nosotros hoy tenemos muchos menos hombres de los que teníamos en nuestras fuerzas militares y de policía, muchos de los más experimentados en combate contra el terrorismo y el narcotráfico los sacó Gustavo Petro. Entonces yo creo que un tema urgente es un plan de choque para reincorporar muchos de esos generales, coroneles y personas expertas que lamentablemente perdimos. Tenemos que volver rápidamente a recuperar la inteligencia. Este es un gobierno que desmanteló la inteligencia de la fuerza pública. Mejor dicho, necesitamos casi que hacer de urgencia otro plan Colombia, porque además los aliados como Estados Unidos, Israel, hay que, mejor dicho, el 7 de agosto Traerlos otra vez. hay que volver inmediatamente a restablecer relaciones con Israel y vamos a necesitar muchísima ayuda internacional y hay un tema fundamental. Si nosotros queremos que la fuerza pública cumpla su labor constitucional y legal, tenemos que dar garantías de esa
de esa justicia penal militar integral. Nosotros hoy tenemos un problema y es que muchos temas que deberían ir a la justicia penal militar las está atendiendo la justicia ordinaria. La justicia ordinaria no entiende de teatros de operación y de lo que implica la confrontación y de un montón de cosas. Entonces necesitamos una reforma a la justicia para recuperar el fuero militar y policial integral. Necesitamos un plan de choque para volver a recuperar la capacidad operativa, la inteligencia, las relaciones con otros países para poder iniciar la política de combate. También quiero ser clara que nosotros siempre defendemos una política de seguridad integral, es decir, que traje la prevención, el control y la represión y la rehabilitación. En ese sentido, nosotros podemos hacer todos los esfuerzos, pero si seguimos teniendo un sistema judicial que está más del lado del bandido que de los ciudadanos y de las víctimas, no vamos a hacer nada. Porque un país que tiene niveles de impunidad del 90% es caldo de cultivo para todos los delitos. Entonces, también hay que hacer una reforma a la justicia, una reforma estructural, y nosotros no tenemos que tener miedo a una política clara, donde claramente hay unos objetivos de alto valor. Yo siempre he dicho, lamentablemente nosotros no podemos cerrar del todo la posibilidad de un sometimiento de las estructuras criminales, pero en eso yo quiero ser clara. Son las estructuras las que se tienen que someter al Estado y no el Estado a las estructuras criminales. Siempre he dicho que una exigencia mía es el cese unilateral de toda actividad criminal como punto de partida. La desmovilización, el desarme y la reintegración es el punto de llegada. Y aquí yo también quiero ser clara y es el foco tiene que ser el respeto a los derechos de las víctimas. Colombia no aguanta más procesos de negociación llenos de impunidad o que son puertas giratorias donde ellos reciben una serie de beneficios, vuelven a delinquir, vuelven y se someten. Yo no sé cuántos procesos lleva, por ejemplo, un bandido como Iván Márquez. Entonces la pregunta es hasta cuándo y hasta dónde. Tienen que ser procesos de punto final donde quien reciba beneficios no pueda recibir nunca más ningún beneficio del Estado. Esa puerta giratoria hay que cerrarla y yo creo en la fuerza legítima del Estado, yo creo que el que no tiene la firmeza y la fortaleza para combatir el crimen termina siendo eternamente su esclavo y yo estoy segura que nosotros aquí lo que necesitamos es toda la firmeza, toda la contundencia, toda la fuerza del Estado contra los bandidos y hay que proteger a los ciudadanos de porque el mensaje que nosotros mandamos todo el tiempo es que en Colombia ser bandido paga, aquí todas las prendas son para los bandidos y el ciudadano bueno para cuándo. Entonces eso se tiene que acabar, de una vez por todas se tiene que acabar. Senadora, eso que dice es muy cierto. Acá en este país, lastimosamente, han hecho una inversión del concepto de víctima y victimario. Y acá, lastimosamente, las víctimas terminan siendo los malos y los victimarios los buenos. Y eso es algo que se tiene que empezar a recuperar desde la institucionalidad hasta en los valores de las familias en los hogares colombianos. Doctor Felipe, y un tema ahí muy delicado y urgente es eso, el respeto por el orden, y es quién es víctima y quién es victimario, empieza también por contar la historia como es. En Colombia, los bandidos se han ocupado de una deconstrucción histórica para cambiar, tratar de tergiversar los hechos y terminan ellos, no, le salimos debiendo. Dan cátedra de moral entonces la señora Sandra Ramírez, la bandida mujer. Sí. Entonces, no, no, ella ahora da cátedra de moral y hay que ver esos guerrillos. En estos días todo ofendido, Catatumbo me decía, respeto, colega. Y yo, colega, no señor, ¿cuál colega? Puede que usted sea senador, pero es que a él la curul se la dio un proceso de impunidad que sin votos lo sentó en el Senado. Yo cada voto me lo he ganado con suela, sudor y salud en la calle y legítimamente. Yo no maté ni secuestré a nadie. Yo no recluté forzosamente menores ni desplacé para sentarme allá. Entonces, ¿cuál colega? ¿Cuál colega? Aquí las cosas hay que volverlas a llamar por su nombre y la historia tiene que ser la historia real y la verdad tiene que ser la que es, por dolorosa que sea. Y aquí justicia es
uchi con todos los marranos, como dicen en mi tierra, y es, si usted mata, el delito tiene una condena que es igual, no importa si es guerrillo, paraco, mafioso, porque aquí se ha vuelto costumbre que a la gente no la condenan por el tipo de delito, sino que si hay afinidad ideológica, entonces usted mató, secuestró y reclutó, tome su curul. No, no, no. Aquí las cosas tienen que volver al orden que es real y es el castigo depende de la gravedad del delito, no de la ideología de quien comete el delito. Eso se tiene que acabar ya en Colombia. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es que la justicia, el simbolismo de la justicia no se puede cambiar. Usted es bueno o usted es malo. No hay tibios. No hay un intermedio que de pronto sí, de pronto no. O cometió el delito o no lo comete. Punto. Y mire una cosa, doctor Felipe, listo. Los guerrillos mataron, se reinsertaron, pero ellos ni siquiera se han arrepentido. ¿Qué gesto han mostrado de arrepentimiento? Y yo lo he dicho, eso es bíblico. El perdón no es un decreto, el perdón no es un proceso y que firmen un papel. El perdón tiene unas etapas. La primera, usted tiene que arrepentir. La segunda, tiene que pagar. Y ahí sí viene el perdón. Y yo siempre pongo el ejemplo de Jesús con los dos ladrones. El que se arrepintió, él le dijo, mañana estarás conmigo en el reino de los cielos, pero no lo esclavó. Ahí se quedó clavado pagando por el delito. Entonces usted tiene que arrepentir, pagar y después de pagar viene el perdón, no antes. Eso no se decreta. Y mientras aquí crean que pueden seguir obligando a un país lleno de víctimas a perdonar por decreto, van a estar equivocados. Eso no funciona así. Eso no No, funciona así. totalmente de acuerdo, senadora. Senadora, tocando ahora un tema político y legislativo, es muy corto. ¿Cómo ve usted estos 2 años que le quedan al gobierno Petro? Desde lo político y también desde la parte del Congreso, sabiendo que ya empieza pre-campañas electorales. Varias cosas, gracias a Dios no son 2 años, sino 19 meses. Bendito sea Dios, porque aquí estamos todos en cuenta regresiva, doctor. Yo tengo muchas preocupaciones. La primera es no subestimemos a Petro, a su gobierno y su maldad. Porque hay muchos que dicen es que ya el tiempo se les acabó, es que ya este es año electoral, ellos van a tratar de hacer daño hasta el final. Y yo creo que estos 19 meses van a ser los más complejos, porque ellos han dado muestras todo el tiempo de no querer entregar el poder. Entonces, lo primero es que políticamente yo siento que va a ser una etapa muy, muy, muy retadora de país. Segundo, el Congreso. Este es un Congreso donde la mayoría no está actuando disuadida por argumentos o pensando en el interés de la nación. Nosotros hemos visto correr ríos de plata para que se aprueben esas nefastas reformas del gobierno. Y eso no lo digo yo, lo dicen los que han comprado congresistas que han sido este gobierno. Ahí están innumerosos escándalos sobre compra de votos. Yo creo que eso se va a mantener. Mi única esperanza es la presión de la opinión pública, porque estamos a 19 meses y a menos meses de elecciones. Entonces, yo creo que aquí es la ciudadanía la que puede jugar un papel clave y los medios de comunicación para presionar que el Congreso actúe de manera diferente, para presionar políticamente. Y yo creo, doctor Felipe, que un primer gran acuerdo que deberíamos hacer como nación es que Petro ganó, pero la Constitución no perdió. Y por lo tanto, nuestro sistema democrático, la Constitución y la ley no son negociables, no son negociables. Aquí se tiene que obligar que haya garantías de elecciones libres y transparentes en el 26. Y yo creo que eso es lo primero en lo que los demócratas de Colombia, sin importar el partido y sin importar la ideología, deberíamos ponernos de acuerdo. Y es, no dejemos que vengan trampas o jugadas para impedir que se den en el 26 elecciones libres y transparentes en Colombia. Senadora, una pregunta. ¿Me escucha bien? Ah, bueno. Perfecto.
Es que a veces uno dice, se escucha acá de regreso mal, entonces me da miedo que no se esté escuchando allá bien. Eh, Senadora, tocando ahora un punto, usted hace parte de la Comisión Segunda de Senado, que es una comisión muy importante porque es todo el tema de las relaciones internacionales de Colombia hacia el mundo, y es la llegada de Trump al poder nuevamente. ¿Cómo ve usted el tema del Tratado de Libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos? ¿Qué efectos va a generar con los empresarios, viendo hoy que estamos como en una crisis ambigua? Porque el gobierno Petro ha sido uno de los que más ha criticado el Tratado de Libre Comercio, y pues lastimosamente vimos que Trump no invitó a Gustavo Petro a su posesión, que yo creo que está mal. Es una mala decisión del gobierno estadounidense porque finalmente Petro es el presidente de Colombia y Colombia siempre ha sido un aliado estratégico de los Estados Unidos. Pero quiero escuchar a ti, escucharte qué opinas de esto que te pregunto frente al tema del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y la llegada a Trump. Bueno, varias cosas. La primera es, varios congresistas de la Comisión Segunda firmamos una carta manifestando nuestra preocupación por el intento de revisión del Tratado de Libre Comercio. Yo en esto quiero ser muy clara. Yo siempre seré defensora de los tratados que permitan profundizar las relaciones comerciales, evitar la doble tributación y atraer la inversión. Yo quiero ser clara que yo fui ponente de una ley que obliga a que anualmente se presente un informe sobre los resultados de esos tratados. ¿Por qué creo que es importante? Porque en muchos casos Colombia logró, no, Colombia desde los años 90 hizo una apertura económica que le permitió a distintos países llegar con sus productos a Colombia, pero nosotros no habíamos abierto los mercados. La idea de estos tratados es abrir esos mercados. Lamentablemente hicimos los tratados, pero no hicimos todas esas transformaciones para mejorar la competitividad y para poder sacar provecho de los mercados que Colombia abrió a través de esos acuerdos comerciales. Entonces ahí hay que hacer un mea culpa porque los problemas logísticos, mil problemas de competitividad y de productividad son los que han impedido de verdad aprovechar esos tratados. Me preocupa mucho esta revisión porque la revisión puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Puede terminar en algo mucho más, algo muy complejo para Colombia y adicionalmente por un tema fundamental en economía que se ha perdido con este gobierno, que es la confianza. La economía requiere confianza. La confianza se da cuando hay estabilidad en las reglas de juego y eso no es lo que representa Colombia hoy. Entonces yo tengo una enorme angustia por eso. Creo que Trump va a marcar una nueva era no solo para Colombia, sino en general para el mundo. Y no es porque así lo quiera Trump, no porque en muchos casos nosotros nos hemos negado a ver algo real y es que se está dando una nueva reconfiguración Ujú. mundial. Y la prueba son las guerras que han estallado. Aquí hay de nuevo una configuración en ejes. En uno está China, Rusia, Irán, Siria. En otra está Estados Unidos, la Unión Europea, otros países. Doctor Felipe, yo creo que Trump con toda razón no invitó a Petro. Eso es muy malo para Colombia, pero yo creo que en el fondo nosotros tenemos que leer algo que desde hace rato está diciendo el Congreso norteamericano y es que no confía en nosotros como socios. Colombia, lamentablemente, en los 2 últimos años cada vez se está alineando más con los intereses de China, de Rusia, de Irán y de Siria que con los de Estados Unidos y la Unión Europea. Una prueba es la postura frente al tema de Israel y Palestina. Otra prueba es la postura frente a la invasión de Rusia a Ucrania. Y en todas las reuniones que nosotros hemos tenido con congresistas de Estados Unidos, con diplomáticos y personas de la Unión Europea, dejan ver la preocupación por las posturas del gobierno. Y de hecho, en los 2 últimos años a nosotros nos han venido disminuyendo el apoyo para lucha contra el narcotráfico porque no hemos dado resultados. Y la plata que Estados Unidos se la da a Colombia es plata del contribuyente
y allá en eso son muy serios. Usted muestra resultados y le dan la plata. Nosotros nos daban como 500 millones de dólares al año y en los dos últimos se ha presentado una reducción de ese apoyo y eso tiene una razón clarísima. Es Colombia no está asumiendo con seriedad la política antidrogas. Entonces, yo creo que, claro, yo coincido con usted, doctor Felipe, en que para uno colombiano es muy duro que le digan que el país que ha sido el principal aliado de Colombia no invite al No, presidente a la... y senadora, ¿sabe por qué lo digo? Yo creo que no me hice entender bien en mi argumento. Errado para Colombia, acertado contra Petro. Errado porque el país nos afecta, a Exacto. todos los colombianos nos afecta que nuestro país no esté presente. Además, que sabe que es lo más triste, que solo tres países no fueron invitados: Venezuela, Cuba y Colombia. En Venezuela no fue invitado Maduro, pero el presidente legítimo sí, el mundo sí fue De invitado. acuerdo. Pero mire la gravedad Es muy grave. Y el mensaje es muy duro. Es, ustedes no son aliados, ustedes no son un gobierno confiable. Ese es el mensaje. Fue clarísimo contra Petro. sí, Y es duro porque vuelvo y digo, para nosotros el tema de Estados Unidos es un tema vital, como lo es el tema de Israel. Mire, gran parte de los ítems en temas de seguridad y defensa, de licencias, de tecnología, de mil cosas, dependen de Israel. Yo creo que esto debe prender alarmas y debe llamar a la reflexión, porque yo también lo he dicho. Petro no maneja las relaciones internacionales con un criterio de como de intereses de la nación, sino con una ceguera de afinidad ideológica que la convierte además en complicidad criminal. Y yo creo que eso lo estamos pagando y lo vamos a pagar muy caro los colombianos. senadora, yo quiero hacer una pregunta y es, ¿cómo calificaría usted la gestión de el gobernador de Antioquia, del alcalde de Medellín, del alcalde de Bogotá y cómo vio usted la ciudad de Cúcuta? Bueno, con el tema del gobernador de Antioquia, nosotros tenemos un hombre muy valiente, un hombre firme, estudioso como gobernador. Yo me siento muy orgullosa de él, de que él sea de mi partido. Creo que está dando un gran ejemplo porque a pesar de los ataques permanentes del gobierno nacional contra Antioquia, él está haciendo que las cosas pasen. Esa política contra el hambre, yo estuve esta semana con el gobernador y el alcalde en la zona del túnel del Toyo, en el túnel cero. Y, y a mí se me estremecía el corazón porque el mensaje es claro. Eso le tocaba al gobierno nacional, no lo va a hacer, tranquilo, lo asumimos. Es decir, otra vez Medellín y Antioquia están dando una lección de solidaridad y de grandeza, porque esa es una obra que si bien está en territorio nuestro, le sirve a toda Colombia. Y aquí por encima de cualquier cálculo, mezquindad política, hay que hacer lo que hay que hacer, porque eso para la competitividad del desarrollo es muy importante. También lo acompañé después a la reunión en Ciudad Bolívar. El gobierno sacó una resolución muy compleja sobre usos del suelo para 23 municipios del suroeste. La ZAPA, ahí el gobernador mostró toda la firmeza, acompañó a los alcaldes y nosotros estuvimos ahí para decirles vamos a hacer respetar la autonomía que tiene el territorio para definir su vocación y su desarrollo. Entonces yo me siento muy orgullosa, creo que le ha tocado un momento muy difícil por el tipo de gobierno que hay a nivel nacional, pero está haciendo la tarea. A Fico le ha tocado doblemente difícil también, porque no solo es el problema con Petro, es que a Medellín la saquearon. Él recibió una ciudad que no importa, aquí no importaba si el alcalde era de centro, izquierda, derecha, esta era una ciudad que tenía una institucionalidad que se respetaba y había como un pacto no escrito como ciudad de a lo que le apostábamos, de lo que teníamos que hacer. Lamentablemente en la administración Quintero todo se vino abajo, incluso para nosotros la joya de la corona que es CPM la dejaron en una situación financiera muy difícil, acabaron el gobierno corporativo, tomaron pésimas decisiones, nos dejaron, quisieron acabar con una obra fundamental para Colombia como
Ituango, el Hidroituango es el 17% de la energía para el país. Entonces, él tiene un gran reto, está haciendo una apuesta, tratando de poner la casa en orden, tratando de empezar algo básico, y era que nunca habíamos visto a Medellín tan sucia, esto ya era un tema de salud pública, está limpiando a Medellín, está haciendo una apuesta importante en el tema de seguridad y en el tema de lucha contra la explotación de niños y adolescentes en la ciudad. Entonces, creo que están haciendo un gran trabajo, creo que es muy difícil y yo lo único que pido es, mire, a veces nosotros somos muy duros con los gobernantes, muy duros. Uno, y es más fácil destruir que construir. Entonces, mi invitación es, Medellín y Antioquia se ha caracterizado por esa alianza entre la academia y el sector público-privado. Eso nos ha servido para salir adelante. Volvamos a ese gran pacto y mi llamado también es construyamos un propósito superior. Cuando Medellín hizo lo que algunos denominan el gran milagro, que no fue milagro, fue un acuerdo para luchar y superar el narcotráfico en los 90. Esa violencia y esa situación tan tesa fue porque nos pusimos de acuerdo, qué queríamos, y no resolvimos el problema de narcotráfico, pero sacamos la cabeza y lo empezamos a recuperar la ciudad. Eso hay que hacer con Medellín, con Antioquia y con Colombia. Necesitamos propósitos superiores y todos jalar para el mismo lado. En el caso de Bogotá, yo creo que está haciendo un esfuerzo el alcalde. Para mí es más difícil juzgar el tema de Bogotá. Yo allá estoy entrada por salida todo el tiempo. Creo que todavía hay un reto muy grande en el tema de seguridad. Y una invitación para los alcaldes y los gobernadores: se necesitan victorias tempranas, se necesitan más bajitos, porque cuando usted quiere que la sociedad haga grandes esfuerzos, lo primero que usted tiene que hacer es generar confianza, y se genera cuando uno muestra victorias tempranas. Entonces esa también es la invitación, necesitamos victorias tempranas, necesitamos firmeza. Estaba en una conferencia de liderazgo el viernes y escuché a Lina Cuartas, que es secretaria del gobernador de Antioquia, decir algo muy bonito, creo que de un libro de Tony Blair, y es: el líder hace lo correcto, no lo fácil. Y, y lo correcto cuesta, Mm. cuesta. Y nosotros necesitamos alcaldes y gobernadores que no tengan miedo a gastarse su popularidad, que no tengan miedo a asumir las consecuencias de sus decisiones, porque para hacer lo que hay que hacer hay que tomar muchas medidas impopulares. Eso me acuerda mucho a la frase de Enrique Peñalosa de impopulares pero eficientes. Exacto. Me acuerda mucho. Exacto, normalmente cuando alguien es líder de verdad y hace lo que tiene que hacer, pues tiene muchos detractores, pero hay que asumir esos costos, es que para eso es, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho, y sobre todo, que uno tiene que gastarse la popularidad los primeros años, porque eso se va acabando. A uno no lo quieren eternamente, pero si acabas de ganar una elección, tienes una mayoría que te faculta para tomar decisiones incluso impopulares. Yo creo que eso hay que hacerlo, y eso es parte del costo del liderazgo cuando es de verdad. Senadora, le voy a preguntar por tres posibles candidatos. Ya hay una mujer que dijo que sí se va a lanzar y me gustaría, yo a todos los que han estado en este nuevo espacio de opiniones políticas, les digo, dígame algo bueno y algo que no le gusta de estas personas. Entonces te voy a poner la primera que ya dijo abiertamente que se va a lanzar y es Vicky Dávila. Bueno, Vicky Dávila, yo creo que es una mujer muy valiente, creo que ha hecho un ejercicio periodístico muy importante para Colombia, se la jugó con unas denuncias muy delicadas frente al tema de la elección de Petro. Yo valoro enormemente eso. Solo tengo una preocupación: es que uno a lo público no puede llegar a aprender sino a gastarse lo que sabe. Y una cosa es ser periodista, otra cosa es ser presidente. Mi única preocupación es que yo creo que para el servicio público se necesita experiencia. Es mi única, pero me parece una mujer muy, muy valiente. Te voy a preguntar por el plan B de Petro, que es Claudia López.
yo tengo un problema con Claudia López y es que yo, yo comparto algo que dice el presidente Uribe y es que el político tiene que ser predecible. O sea, uno tiene que saber qué es su ideología, qué piensa, porque eso le prende a uno alarmas sobre cómo actuaría. Por ejemplo, casi todos sabíamos que Petro iba a ser lo que es un desastre, porque lo vimos como alcalde de Bogotá y porque en el fondo así mucha gente allá esté Petro entusada, él no, o sea, es una estafa porque él como buen populista prometió muchas cosas que no iba a hacer, pero el talante y la manera de él desde la alcaldía se veía, él es un populista muy mal administrador. Y es radical de izquierda, entonces amigo de Chávez, de Maduro, uno más o menos sabía. Claudia López no, porque Claudia López pasa de la noche a la mañana de petrista, antipetrista, de santista, antisantista. Aquí tenemos un dicho y es que es como las recién casadas que quiere mucho y no quiere nada. A mí me angustia lo impredecible y creo que no le fue tan bien como alcalde de Bogotá. Entonces yo no sé para qué insistir en hacer presidentes malos alcaldes de Bogotá. Me gusta tu argumento, muy interesante. Y te voy a preguntar por una persona allá de Antioquia, que es Sergio Fajardo. A ver, yo no, no digamos que fui fajardista, pero yo ayudé a Fajardo en algún momento, hice política con él. Hoy difiero mucho de las posturas de él. Yo creo que en un momento tan retador de país, si algo requerimos es firmeza y no nos sirven líderes que se vayan a ver ballenas. Yo creo que este es un momento que requiere unos liderazgos con unas condiciones, por las condiciones en las que va a quedar Colombia. O sea, como hay líderes para momentos de paz, hay líderes para momentos de guerra, hay momentos en que los países necesitan gerentes, hay momentos en que necesitan líderes de verdad. Entonces yo creo que este es un momento muy complejo. Y Fajardo yo siento que siempre ha sido alguien que no pone la carne en el asador. Siempre, a él le da mucha rabia que digan que es muy tibio, pero es que cuando se ha requerido toma de decisión, no ha tenido el coraje. Y eso es bíblico. Mi Dios dice en la Biblia, porque no eres frío ni caliente, de mi boca te vomitaré. Yo creo que Colombia requiere firmeza y no creo que la tenga Fajardo. O sea, para un momento tan retador, no siento que él sea la persona. Le he preguntado por tres candidatos y yo voy a decir tres cualidades suyas, para que no diga que acá entonces dejamos a otros. Usted es una mujer preparada, conoce el país y sabe algo que se lo resalto de este día que nos cruzamos en el aeropuerto, qué mujer tan dulce y cercana a las personas. Eso es algo que le falta a veces a muchos políticos, senadora. A veces algunos políticos creen que están arriba y los ciudadanos o los colombianos estamos acá abajo y no. Me pareció que usted es una mujer que de verdad tiene una gran cercanía. Dios la bendiga en este camino para el 2026. Tiene todas las cualidades para poder llegar a ser presidenta. Dios la bendiga en este ejercicio que no es fácil, el camino es largo, pero es de un camino de resistencia, como dicen algunos. Así es, Y, Felipe, muchas gracias. Mi Dios le pague, ¿verdad? Porque es muy generoso. Pues yo ni sé qué decir que mi Dios le pague, mi Dios se lo pague. y Y quiero para cerrar ya este espacio tan agradable de haber compartido con usted hoy, es déjele un mensaje a todas las personas que se conectaron y van a terminar viendo este video por muchos años, déjeles un mensaje. A todas las personas que se conectaron, a las que lo van a ver, mi mensaje es, no se derrota al que no se rinde. Yo sé que estos últimos meses han sido muy complejos para Colombia, incluso para Venezuela, que es el vecino, han sido muy duros y uno a veces se desanima. Pero yo lo que les quiero decir es, Colombia merece todos los sacrificios. Y yo tengo una certeza que Petro es como la vacuna del COVID. Y es cuando salió el COVID, nos vacunaron y eso nos causó mucha molestia, pero nos inmunizó y a mucha gente le salvó la vida.
Y yo creo que esto es igual. Colombia no se iba a salvar de estos populismos que han terminado gobernando en tantos países. Ya pasó, ya pasó. Ahora lo importante es aprendamos por qué llegamos a este punto, por qué alguien como él ganó, qué aspiraban o qué soñaban, qué anhelaban las personas que votaron por él y que hoy están muy decepcionadas y muy tristes, porque yo creo que lo peor que le puede pasar a Colombia es que nos sigan dividiendo. No dejemos que nos dividan más. Aquí todos somos colombianos, aquí todos queremos un país con seguridad, con justicia, con orden, donde la gente tenga oportunidades de hacer sus sueños realidad. Casi 2 millones de colombianos se han ido en estos 2 años sin tiquete de retorno. Qué dolor para las familias que sus hijos se tengan que marchar porque no encuentran oportunidades en Colombia. Entonces mi llamado es, recuperemos la confianza. Este es un país con una gente muy resiliente. Nosotros hemos soportado al narcotráfico, a los paramilitares, a los guerrilleros y aquí estamos, en pie de lucha. Recuperemos la democracia y la institucionalidad, no perdamos la fe y luchemos por el país que nos merecemos. No seamos más cómplices, porque también llegamos donde llegamos porque en muchos casos fuimos cobardes para defender nuestras ideas, nuestros valores. Defendámoslo, defendamos lo que es correcto y defendamos la posibilidad y el derecho que tenemos a construir la Colombia que nos merecemos. Y tengan una certeza, y yo se los prometo, después del 26 vamos a empezar a construir un mejor país, porque nadie escarmienta en cabeza ajena, y esto tenía que pasar, ya pasó, y va a pasar, y va a pasar, y va a venir otra Colombia, porque ya entendimos que la seguridad es un derecho humano, que eso no es un tema izquierda o derecha, que solo se crece con libertad de mercado, con libertad económica, que los estados tienen que ser chiquitos y no hay derecho a que sean ladrones ni llenos de burócratas y de corbatas. Ya aprendimos la lección. Entonces construyamos esa Colombia y yo les prometo que va a ser un gran país, se los prometo, porque tanta sangre, tanto trabajo y tanto dolor se merecen un país diferente. Y ya, yo sé que llegó la hora, doctor Felipe, yo lo sé. No, senadora, Dios me la bendiga en este camino. La mejores vientos y mares en esta batalla que se acerca. Y sabe que desde lo mucho o poco que siempre podamos ayudarla acá en mi casa con mi esposa, cuente con nosotros. No, Dios gracias, la doctor bendiga. Felipe, Y Dios. muchas gracias. Me pasé de tiempito en este live, pero estuvo muy agradable. Se lo agradezco mucho. Le agradezco mucho, Dios lo bendiga a usted, a su esposa. Gracias por haberme dado ese día la oportunidad de conversar, de conocerlos, por tantas lecciones que me dieron, y por ese diálogo franco que a veces es tan difícil. Gracias, Dios los bendiga y Dios bendiga a Colombia también. A todos los que se conectaron, un saludo y feliz noche. Dios los bendiga.